Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado. Los saluda el profe Cristian y el deseo de todo corazón que ustedes estén espectacular. Vamos a comenzar a diagramar esta guía de estudios para nuestro capítulo número 7. Así que agárrense, vamos a ver cómo andan con la comprensión de las clases anteriores. Y arrancamos, niños. Bien. Pregunta 1. ¿Cuál es el objetivo de los conductos de evacuación de productos de la combustión? Pregunta 1. Bien, ahí, a ver si le ponemos 1 acá, quizás lo asume bien. A ver, creo que sí. Tac, tac. 2, muy bien. Vamos. Grafique y explique, ojo, de manera sencilla. No se van a poner a hablar acá de si tengo un sistema colectivo que a 1 metro del sombrerete tiene que haber una abertura para poder acceder al conducto y que ese conducto debe tener, por ejemplo, 2 tapas y que a la base de a 1 metro del artefacto que más abajo esté del nivel del piso tiene que haber allí un sistema de abertura para ingreso de aire. Eso no. Grafique y explique de manera sencilla la clasificación de los 3 sistemas de evacuación de productos de la combustión. Bien. Grafiquen y también lo van a ir explicando, por favor, ¿sí? Es muy importante eso. Una pequeña descripción, esa es la idea, no profundo. Bien, 3. ¿Qué característica debe, de seguridad vamos a poner, debe tener un artefacto conectado a un sistema de tiraje mecánico? Bien, se avanza un poquito más. Vamos por otra cosa. Describa no, vamos abajo, como pregunta aparte. Lo mandamos como 4. Describa el funcionamiento de la válvula solenoide. ¿Para qué es una válvula solenoide? ¿Cómo se activa? ¿Cuándo permite el paso del gas? ¿Y cuándo no lo va a permitir? ¿En qué casos? Y acá sí ponemos. ¿Asociada a qué suele trabajar dicha válvula?
mencione las características de los conductos de evacuación de producto de combustión. Le pongo así, ¿eh? ¿Qué característica deben tener los artefactos conectados a conductos colectivos de evacuación de productos de combustión? ¿Sí? EPC. Le voy a agregar el término para que sea más fácil de entender la pregunta. ¿Qué características de seguridad deben tener los artefactos? ¿Sí? 7. En la cocina, ¿qué sistema se menciona para toma de aire y evacuación de producto de la combustión? Acá decía en forma optativa, ¿sí? Para calentadores infrarrojos, ¿qué sistema de toma de aire y evacuación de producto de la combustión es obligatorio? Fíjense la diferencia. El reglamento nos dice que una parte es obligatorio y que en otra parte es optativo. Aunque es lo mismo, quiero que lo independicen. Como que la cocina se disocia de un sistema de cámara infrarrojo. ¿Se entiende eso? La cocina es algo especial, ¿sí? Y ya les comenté esto de que hay zonas que te piden que vos tengas para el artefacto cocina, ¿sí? Tu horquilla inferior y superior, y otras zonas que no, lo habíamos hablado. ¿Sí? Que se desempata en oficina técnica para saber qué es lo que piden en ese municipio puntualmente. A ver.
según especifique cuántos artefactos más de cuántos artefactos podemos abastecer con una rejilla inferior y con cuántos artefactos, y cuántos artefactos, y más, no, que igual, más de cuántos artefactos podemos abastecer con la rejilla superior, ojo, según el reglamento. 10. Bien. ¿A qué altura, como mínimo, deben iba a poner instalarse los conductos de evacuación de productos de la combustión? Grafique y explique. ¿A qué tipos de conductos se aplican dicho reglamento, dicha normativa? Los conductos colectivos centrales, principales, ¿no? Pueden asociarse a recorridos de otros servicios como conductores eléctricos en su interior. Bien. Sobre ambiente cocina. Sí. Vamos a poner grafique y explique un ambiente de cocina en el cual solo tenemos instalado artefactos de cocción
de alimentos. Y especifique, en este caso, la sección de evacuación de abertura superior. Y ponemos y su pase libre, y su pase de aire libre. ¿Sí? Bien. Especifique si en el ambiente cocina tenemos artefactos de cocción y otros artefactos no conectados a conductos de evacuación de productos de la combustión. ¿Cuál es la sección de evacuación de abertura superior? Y su pase de aire libre. Lo hacemos graficar. Y grafique. Bien. 14. Defina ambiente cocina. Muy cortita. Y fácil. Bien. Niños, si se dan cuenta, estuvimos hablando hasta ahora nosotros de rejillas superiores de evacuación de gas quemado. Vamos a hablar un poquito de rejillas inferiores y después lo van armando. O sea, hay ciertos requisitos para rejillas inferiores, ciertos requisitos para superiores y van armando acorde al ambiente y los artefactos que tiene, que va para cada caso de inferior y superior. Se van haciendo como una intersección. Bien. Bien. Voy a pedir del punto, esto les voy a dar en realidad donde quiero que lo busquen, 5752, explique profundamente cuál es la función del sistema de toma de aire y evacuación de gases, de evacuación de productos de combustión
en sistema de rejillas. A ver. Le puse el punto a propósito para que vayan a buscarlo allí, ¿no? (16) ¿Qué sección de rejilla inferior abastece a una cocina con 3 hornallas? Con más, creo que sea más de 3 hornallas. ¿Sí? Dese cuenta, acá solamente hablamos de la rejilla inferior. Perdón, dice hornallas, 3 hornallas y horno. Y quiero, para no confundirlo, ponerlo hasta ese detalle, ¿no? Bien. 17. El resto de los artefactos que no son infrarrojos, ¿qué sección de rejilla inferior menciona el reglamento? Bien. Bien. Vamos con esto. Para artefactos tiro natural de hasta 10.000 calorías, 10.000 kilocalorías, perdón, ¿qué sección de rejilla inferior menciona la normativa? Chicos, una pregunta clásica que quiero que se den cuenta sería, y hasta para ver qué ponen, ¿qué sección de abertura superior o de rejilla superior se necesita para un tiro natural? Sabemos que el tiro natural, como evacúa los gases por medio de un conducto, no requiere rejilla superior. Lo que no significa que el tiro natural, si está en un ambiente con un artefacto que sí lo necesita, va a haber una rejilla, pero no por el tiro natural, sino por el otro artefacto que reglamentariamente se necesita. ¿Se entiende la diferencia? Sí, pero acá hace la pregunta. Para un tiro natural hasta 10.000 kilocalorías, ¿qué sección, ¿sí?, de rejilla inferior necesito? ¿Sí? Pero tengan en cuenta que a veces mandan esas preguntas y que los hacen entrar. Por favor, piensen bien en los sistemas de las cámaras. Cámara abierta, tiro natural, infrarrojo, y por otro lado, obvio, estanca, ¿sí? Para no escribir cosas que no van. Bien, 19. En los artefactos cámara abierta con conductos de evacuación
de producto de la combustión superiores a 10.000 kilocalorías y hasta 40.000 kilocalorías que sección se agrega y cada cuántas kilocalorías. Bien. Para que lo saquen entre ustedes, vamos a poner esto. Calcule y demuestre con su fórmula la sección de rejilla inferior para un artefacto tiro natural de 20.000 kilocalorías hora. Bueno, hagan los cálculos bien, ¿sí? Después en el grupo, ustedes tienen grupo, así que pueden ver resultados. Pero hagan bien los cálculos, hagan algo como tiene que ser. No pongan el resultado nada más, pongan hasta 10.000 kilocalorías, tiro natural, rejilla inferior, tanta sección. Cada tanto agregado de tantos kilocalorías, tal sección, y lo sacan. Háganlo prolijo, por favor. Si están por matricular, chicos, tienen que ser técnicos, ¿no? Por así decirlo. Bien. Cuando en un ambiente que no sea ambiente cocina, tengo dos artefactos que no sean infrarrojos, ¿se entiende? Los datos, o sea, estoy hablando de un ambiente que no sea cocina y que tengo dos artefactos que no son infrarrojos, ¿verdad? Pero que estos artefactos sean cámara abierta, o sea que van a requerir tomar el aire del ambiente donde esté instalado. ¿Cuál es la especificación de altura de la rejilla inferior en relación al piso? Avanzamos un poquito.
Miren, vamos a empezar a ver. Sistema con conducto individual. Sistema con conducto individual de evacuación de productos de la combustión. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar de estos tipos de sistemas. Vamos a poner así. Ah, ¿de qué material tiene que estar hecho este conducto? ¿Y qué características ante temperatura y corrosión tiene que tener? Le estoy dando la respuesta allí, la verdad. ¿Se permiten bujes a lo largo de los conductos? De evacuación de productos de la combustión. ¿Quién define su diámetro? Como regla fundamental, como regla, no como excepción, como regla fundamental, ¿cómo deben ser los recorridos de dichos conductos de evacuación de productos de la combustión? Si fuera necesario por motivos constructivos, tramos horizontales. Empezamos. Bueno, vamos a hacer así. Grafique y mencione las especificaciones para un conducto de evacuación de productos de la combustión, creo que se entiende, ¿no? Conducto, ¿sí? Cuyo tramo horizontal es de 1,5 metros. Esperemos que la computadora actualice. Mientras me tomo un matecito. Ahí está. 1,5 metros. ¿Sí? Bien. Sigo. ¿Qué sucede si con la fórmula que usaron en el inciso anterior no llego a los 4 vientos? ¿Qué debo
hacer con el conducto. Sencillo. Pero quiero que lo digan. Lo estamos desmenuzando de tal manera que si... No, pero no pueden decir después, esto no lo vimos. No, no. Eso es lo que busco, chicos. Que no falte nada. Bien. ¿Qué pendiente debe tener los conductos horizontales y a favor de facilitar qué? Eso también lo habíamos hablado. Chicos, lo ponen en contexto, ¿no? Que estamos hablando de conductos de evacuación. Si quieren les pongo de conductos de evacuación de productos de la combustión, pero bueno, creo que se comprende de qué hablo, ¿no? ¿Qué utilizo para los cambios de sentido de conductos de evacuación de productos de la combustión en artefactos tiro natural? Todo artefacto tiro natural superior a 10.000 kilocalorías, ¿qué debe tener en el extremo de su remate y qué remate debe ser obligatorio en él? Defina remate a los 4 vientos. Y grafique. ¿Qué especificaciones tenemos para techos transitables y no transitables para decir que los conductos de evacuación de productos de la combustión terminan allí a los 4 vientos?
grafique y mencione distancias. Incluya techos no transitables y distancia del sombrerete desde el piso. Vamos a poner altura, perdón. Sobre nivel del piso. Bien. Conductos de evacuación de producto de la combustión con remate a 3 vientos. A ver. Creo que esto es otra, le vamos a poner como otra pregunta, chicos. Voy a verme hasta acá. Se lo pusimos 22, bueno, ahora 23. Vamos a ponerlo como la 23, ¿sí? 23. Bien. Y acá sí empezamos A. Kilocalorías del artefacto. B. ¿De qué debe estar resguardado el remate? ¿En qué tipo de calles debe estar realizada dicha instalación para ser aprobado un 3 vientos? D. ¿A cuántos centímetros debe estar el conducto de la pared? E. ¿Con qué debo sujetar los tramos de caños de evacuación de productos de combustión para tramos de más de 1,5 metros? ¿Sí? Todo esto, nota. Luego de contestarlo escrito, lo grafican.
Bueno. No se vayan, vuelvo en un minutito. No se vayan. Bueno, chicos, les pido disculpas, no me reaccionaba el sonido y no puedo comenzar a hablar con el sonido, con el buffer habilitado porque acopla. Y no me habilitaba, por eso este minuto me estuvieron viendo sin hablar, perdón. Pero si hablaba acopla y no se entiende nada y hasta no estar seguro el sonido no tiene sentido, ¿sí? Bueno, perdón. Bueno, vamos, continuamos, ¿sí? Bien. Bueno, queda poquito de esta parte, ¿no? Después lo seguimos desarrollando, pero por ahora vamos a finalizar en este dato. A ver. Bien. A ver. Qué pena, no me acuerdo si era pregunta 23 o qué. Bueno, vamos a la 24. Pregunta 24. 24. Bien, vamos con esto. Bueno. Artefactos conectados a... perdón, no conectados, disculpen. Artefactos instalados en ambientes únicos u oficinas comerciales. ¿Sí? Vamos a hablar de esto. Van a contestar sobre esto. O sea, como le puse el ítem, y sobre el ítem lo van desarrollando. ¿Se entiende? Como hicimos en la gran mayoría, en muchas de las preguntas, perdón. Punto A. ¿Cómo debe ser la terminación? ¿Sí? Segundo. B. ¿A qué distancia debe estar el sombrerete de posibles aberturas? Obviamente, chicos, hablamos en caso de estar teniendo un artefacto instalado en un conducto individual, en un techo transitable, ahí obviamente hay puerta. ¿Cuánto debe estar de las aberturas, de las posibles puertas y ventanas, verdad? Que especifique el sobrediámetro que debe agregarse en caso de traspasar materiales combustibles e incombustibles en relación de conducto
de evacuación de productos de la combustión. Habíamos dicho que para, por así decir, mantener una distancia para que no sobrecalienten en materiales combustibles, dejábamos un sobrediámetro. Se agrandaba más ese cuello para que pase y esté más separado. Y si el material era combustible es una cosa, incombustible, obviamente como no se prende fuego, podía achicarse más. Bien. Vamos a borrar esto. Para estufas de menos de 10.000 kilocalorías hora, ¿qué dos opciones de remate tengo? Especifique detalles de remate con rejilla. ¿Sí? ¿Qué viene a ser así? Bueno, primero, chapa, distancia de pared. ¿Y qué más podemos agregarle? Sección de rejilla. Bien. Calentadores de agua por acumulación. ¿Cómo terminan siempre? ¿Qué debo realizar si en el techo tengo otros tipos de conductos no pertenecientes a conductos de evacuación de productos de la combustión? O sea, sí, ¿qué tengo que hacer, no? Con los nuestros, digamos. Bien. Defina, este debe ser el 25, creo. ¿Sí? ¿No me acuerdo mal? Sí, defina. Bien. Defina, explique, mejor, y grafique el sistema de evacuación de productos de la combustión para artefactos de cámara estándar. Con conductos individuales. Che, 25 se habíamos puesto.
Bueno, para mí está la 25. Si me equivoqué, vamos a ver. Si no, te vamos a tener la 25. Sí, está la 25. Está raro, ¿no? No sé por qué nos mandó acá, pero bueno, no importa. Vamos a ver si... Bueno, se va de nuevo. A ver si ahora me deja. 25. $26. ¿Qué características suelen tener los conductos de artefacto cámara estanca tiro horizontal? Bueno, por acá estamos bien, objetivo cumplido, por lo menos de la primera parte. Obviamente luego seguimos. Chau, chau. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos alumnos y alumnas que están del otro lado, ¿cómo están? Los saluda el profe Cristian, mi deseo que todos ustedes estén espectacular. Vamos a comenzar a realizar la guía de estudio, a continuar a hacer la guía de estudio de lo que es de la segunda parte, ¿no? De este capítulo 7, ¿verdad? Bien, habíamos quedado en la pregunta 26, de ahí en adelante vamos a retomar. Ya ven que tienen compartido el Word para ir viendo punto por punto lo que nosotros vamos agregando, ¿verdad? Bien. A ver. Quiero ponerme un poquito en línea. Bien, expliqué el sistema 25 para artefactos de cámara estanca. Esto lo tenemos con equipos individuales, esto lo tenemos bien. ¿Qué características suelen tener los conductos de artefactos de cámara estanca tiro horizontal? Eso también está bien. A ver. Muy bien. Bien. ¿Con qué vamos a avanzar? $27. ¿Sí? ¿Qué característica a futuro deben tener las paredes lindantes al exterior donde se instalen en la actualidad artefactos estancas con conductos tiro horizontal, ¿sí? O sea, tenemos que prever que en esa salida de aire, digamos, no se tape. Vamos a decirlo así, es una pequeña ayudita, ¿sí? Para que se ubiquen, ¿sí? Bien. 28. En los artefactos estanca con conductos de evacuación de producto de combustión vamos a poner un detalle más. Bueno, está bien. Horizontales.
en estos artefactos, ¿dónde consigo sus sombreretes? Qué pregunta, ¿no? A ver qué van contestando. Son todos detalles que dimos. Bien. ¿Qué longitud debe tener los artefactos estanca con conducto de evacuación de productos de la combustión horizontales? Vamos a hacer al revés. Vamos a poner así. A ver si lo podemos. Para no escribir todo de nuevo. ¿Qué longitud deben tener los conductos de evacuación de productos de la combustión? Artefactos horizontales. Se prevé en ellos uso de codos. Pregunta doble. $30. ¿Con qué tipo de pasta logro hermeticidad en los conductos de evacuación de productos de combustión de artefactos estanca, horizontales? Ya partimos de base que una característica lo hemos nombrado 3-4 veces a lo largo de la guía de estudio del capítulo 7, ¿no? Es la hermeticidad, de eso nadie va a dudar. Entonces, en estos tipos de artefactos, ¿qué pasta uso para lograr esa hermeticidad? Para que, digamos, la toma de aire o la evacuación de gas no se pierda en el trayecto y llegue a donde tiene que llegar. Bien. $31. ¿Qué es una arista en la edificación? ¿A cuántos centímetros deben rematar los sombreretes de los conductos de evacuación de productos de la combustión de artefactos estanca horizontales? ¿Sí? Como una pregunta se define la otra, decir que no decir lo que es una arista puede correr un riesgo de que repitan como loritos si no entienden lo que están haciendo. Con esto me quedo tranquilo que lo entiendo.
32. Sí, el artefacto cámara estanca horizontal fuera una estufa, ¿a cuánto se disminuye esta medida? Esta distancia, no medida. En relación a las aristas. Bien. Si el artefacto cámara estanca horizontal atraviesa una pared de material combustible, ¿qué debo realizar para aislarla térmicamente? Mis niños, hasta ahora recién estuvimos trabajando con todo lo que es cámara estanca, pero con salidas de conductos de evacuación en forma horizontal, o sea, atravesando la pared. Ahora vamos a comenzar a hablar un poquito, o ustedes van a empezar a desarrollar cámara estanca, conducto nu, o sea, vertical. ¿Sí? Bien. 33, 34. ¿En qué casos solo puede instalarse en una edificación artefactos estanca con, vamos a poner en verticales, para que lo entiendan? Recuerden que puede decir verticales, en U, yo les había explicado por qué en U, ¿sí? Hay dos casos solamente que se puede instalar, ¿sí? Hace mucho no lo hacemos, ¿no? Grafique y explique. O sea, ¿por qué no en todos los casos se puede instalar? ¿Qué pasaría? A ver.
35. Un momento para un mate, ¿no? Aunque en los artefactos de estanca verticales, las especificaciones las impone el fabricante, comente que explica la normativa sobre, y te va a ser 35A, diámetros de salida de productos de la combustión, de conductos de productos de la combustión, diámetros de entrada diámetros de entrada de aire limpio en conductos. ¿Qué dice el reglamento sobre esos dos puntos? De los diámetros, cómo lo determino y qué no puedo poner. Que no puedo utilizar en dichos conductos. Sí. ¿Cómo deben ser los conductos? ¿Qué deben evitar? D. Cuando tengo dos caños, dos conductos, no caños, dos conductos, para elevar a los cuatro vientos un remate. Si debo acoplarlos, ¿cómo debo realizar ese acople y por qué motivo? Gráfique y explique. Bien.
vamos a ponerle. Los conductos de toma de aire y salida de productos de la combustión de un artefacto cámara estanca vertical deben estar horizontalmente tiene que completar y verticalmente ¿con qué distancia tienen que completar? ¿Por qué motivo? Un conducto va más cercano, pero no vamos a poner un conducto. ¿Por qué motivo un remate va más cercano a nivel del piso que el otro? ¿Sí? ¿Cómo deben rematar los conductos de evacuación? Los conductos, vamos a ponerte artefactos estanca verticales. ¿Sí? Que remate es obligatorio allí. Y ahí no se puede cambiar. No hay posibilidad de otra cosa. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito del sistema de conducto colectivo. ¿Sí? Ya vamos a empezar sistema de conducto colectivo. Defina y grafique. Vamos a poner mejor explique, no defina. Y grafique. ¿Sí? Un sistema de conducto de producto de la combustión colectivo de un edificio de 2 pisos con 2 artefactos en cada piso. ¿Sí? ¿Cuáles son las partes? ¿Sí? Mencione el tipo de remate obligatorio.
para este conducto. Bien. Si en los conductos colectivos instalo un artefacto cámara abierta, chicos, ya a esta altura puedo decir eso entendiendo que saben que hay dos tipos de cámara abierta y que solamente van a instalar allí el que tiene conducto de adaptación. El otro sería imposible, ¿no? ¿Qué mecanismo de seguridad debe tener dicho artefacto? Los productos de la combustión, PCC, de los artefactos cámara abierta ¿en qué parte del conducto colectivo derivan? (39) ¿A qué distancia se encuentran los conductos secundarios uno del otro en forma vertical? Bien, vamos acá. 40. ¿Cuántos artefactos puedo conectar en cada conducto secundario? ¿Y cuántos conductos secundarios puedo tener por piso? Grafique y explique. Así saben todas las opciones, no se confunden, ¿no? 41. El sistema de conductos colectivos está diseñado para un máximo de ¿cuántos pisos?
¿En cuántos pisos puede desarrollarse un sistema de conductos colectivos si los artefactos son estufas? Tiro natural. A ver. $43. Si el conducto, perdón, si la edificación tiene más de 8 pisos, ¿hasta dónde debe rematar el conducto colectivo? ¿Sí? Y por otro lado, como otra pregunta es, como seguido, ¿no? En los pisos superiores del octavo, ¿qué hago con el resto de los artefactos? Si quiero rematar en un sistema lectivo. Bien, vamos con esto. Sí, entre la naciente del sombrerete y el artefacto ubicado a mayor altura en relación al nivel de tierra, ¿no? Instalado en un sistema colectivo, tengo una distancia menor a 5 metros. ¿Qué es lo que puedo evitar? Bien. Esta condición es en todos los artefactos. $45.
describa un remate a los 4 vientos con conducto colectivo y terraza transitable. Bien. Alturas y distancias. $46. Dibuje el trazado de coordenadas imaginarias para superar, imaginarias de 3 edificios para instalar en el del medio un remate colectivo 4 vientos y que le vamos a meter acá. Mencione distancias. ¿Sí? A ver qué sale. Bien. Bien. 47. En la parte superior del remate, a 1 metro de distancia de la base del sombrerete, ¿qué debe existir allí? ¿Qué características menciona el reglamento de ese punto edilicio o punto constructivo? Tapas. Más fácil no se lo puedo hacer. A ver.
48. Mencione la función de la abertura permanente en la base del conducto colectivo. ¿A qué distancia debe estar del artefacto instalado más cercano a nivel del piso? Vamos a poner del suelo terrestre. ¿Sí? Grafique todo esto y las especificaciones restantes. Bien. La 29. Cuando hablamos de conductos colectivos, instalando tiro natural en ellos, ¿qué característica debe tener la toma de aire independiente en cada piso donde se instale dicho artefacto, pero que se repite a lo largo de todos los pisos del sistema? A ver. Bien. ¿En qué ambientes no pueden instalarse los artefactos conectados a sistemas colectivos de evacuación de producto de la combustión? ¿No? Pero bueno, ya esto creo que está trascendido. ¿Dónde no pueden instalarse, chicos? ¿En qué ambientes?
ver. 793. A ver. Chicos, mencione las características de los materiales. Yo no me gusta esto, lo voy a sacar. A ver si puedo. A ver, vamos a poner acá 50. 51. Bien. De los materiales a utilizar en un conducto colectivo. No estoy pidiendo que mencionen los materiales, estoy pidiendo que mencionen las características de los materiales. ¿Sí? Que es otra cosa. Hay una opción que habíamos dicho, algunas características de estos materiales. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? Que tienen que soportar temperaturas mayores. Puntualmente acá no decía 200 grados, sino decía 250 y otras cosas más. Rugosidad, ¿sí? Busquen eso. No quiero que me hagan la lista de materiales porque en realidad ya al definir un gráfico donde pusieron el conducto central con dos derivaciones, ya se entiende que lo pudieron desarrollar en uno de los puntos anteriores. Y para mí pedirle mencionar los materiales sería realmente redundante, pero sí las características de esos materiales, ¿sí? Son 3 o 4, no es nada, búsquenlo que... Igual, si se dan cuenta, las preguntas yo las estoy haciendo seriadas con la respuesta. Tendría que ser una tontería sacarlo. ¿Sí? A propósito, ¿no? Porque no los estoy evaluando, lo estoy haciendo hacer una guía de estudio. Creo que está bueno. Ojalá, aunque es un tema, se tomen el tiempo de copiar las preguntas, que asocien las preguntas con las respuestas, porque hay respuestas que son muy cortas, pero son elaboradas las preguntas y en la pregunta hay más información que la respuesta misma. Si lo hago así para darle una guía de estudio que ustedes lean, es muy importante que lean todo. ¿Sí? Si una respuesta va sí o no, no me sirve que a base a la pregunta fijen todo el concepto. ¿Sí? Es mi sugerencia. Por eso las guías de estudio son tan desarrolladas las preguntas. Fíjense que gran cantidad de las cosas las escribo muy detalladas para mencionar casos puntuales que quiero que ustedes, digamos, se asocien a las respuestas que elijan. A ver. Bien. 52. ¿Qué forma física debe tener un conducto central? Hay dos formas. ¿Qué relación matemática debe existir en caso entre las longitudes? Debe existir en caso
de que la forma física elegida fuera un rectángulo. Una cosa, niños, no les voy a pedir que anoten las medidas porque es una tabla. ¿Se acuerdan? No sé, conducto principal 400 centímetros cuadrados, sección secundaria 200, es una tabla. Yo no me la sé, la verdad. No es que sea complicada, pero no tiene sentido para mí aprenderla. Yo por eso no se la pido. Si uno la quiere estudiar, bienvenido, ¿no? Pero bueno. Les voy a hacer una pregunta que no la van a ver más, la van a ver acá nada más, exceptuando que después alguno esté estudiando termodinámica, alguna de esas cosas, ¿no? Por eso se las voy a mencionar ahora. Vamos a hacer una cosa así, muy sencillita. 53. Convierta 1000 kilocalorías a kilojoule. Y convierta 1000 kilojoule a kilocalorías. Sí. Ya que tienen las conversiones, aplíquenlo una sola vez. Háganlo bien. Sí, son cosas que si el día de mañana ustedes estudian otra especificación técnica, les puede aparecer. Y quiero que lo sepan porque lo dimos, y por lo menos que digan, miren lo que el profe Cristian nos dio tal día en el curso de gas. ¿Sí? ...54... ¿qué función cumple la denominada carga térmica en la determinación de la sección del conducto principal? Sigue. Con el conducto principal, ¿qué otro dato obtengo directamente por valor de tabla? Directamente. ¿Qué obtengo? A ver. No le pido que averigüen nada, ni mucho menos. Quédense tranquila, no me interesa eso. Sí les voy a pedir una cosa. 55. Mencione la magnitud, solamente la magnitud de la carga térmica. O sea, ¿qué unidades van adentro de una carga térmica? A ver. Bien. Diría que estamos, niños. Diría que estamos. Es una muy buena guía de estudio. Háganla tranquilos. Recuerden, utilicen la metodología de
de escribir las preguntas en concepto de que les va a facilitar la guía de estudios. Si ustedes anotan las preguntas ahora, con las respuestas, les garantizo que al leerlas le va a dar... A ver, hay una cosa, yo acá no le estoy dando preguntas de exámenes, le estoy dando conceptos sobre las cuales van a venir las preguntas de exámenes. Por eso para mí es tan importante que copien la pregunta y de ahí ustedes tengan la respuesta, y no que pongan sí, no, o un número, pregunta 5, la respuesta es sí. ¿Vas a tener eso en el cuaderno? Sí, y cuando lo leas no vas a saber de qué se trata. ¿Se comprende? Pero si te haces el trabajo de escribir todo esto y responderlo y leerlo, haces la guía del capítulo 2, la lees. La semana que viene se hace la guía 3 y lees la 2 y la 3. La que sigue la 2, 3 y la 4. Vas leyendo. Cuando llegas al final ya sabes todo. No tienes que estudiar nada. Eso va a depender de ustedes. Es así. Va a depender de ustedes. ¿Sí? Bueno, queridos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saludo del profe Cristian. Muchas gracias por estar del otro lado y permiso